Sean todos bienvenidos a este podcast. Vamos a hablar de temas interesantes del agrado de todos ustedes y sobre todo para la gran edificación del pueblo de Cristo. En esta ocasión quiero que compartamos un tema muy importante acerca de los deberes y derechos de los cristianos. ¿Cuáles son? ¿Para qué son? ¿Para qué sirven? Es necesario entender que toda regla es para que sea cumplida y cada regla ayuda al desenvolvimiento regular de una sociedad. Desde tiempos antiguos la Biblia habla de las leyes y decretos que Jehová ha establecido para que nosotros nos llevemos de estas leyes, para que hagamos las cosas que estas leyes establecen y podamos vivir a la manera de Dios. Sobre todo, estas responsabilidades y deberes son las que nos van a ayudar a regir nuestra vida, el diario vivir de nuestra formación y de nuestro servicio en la iglesia y nuestra vida cotidiana. Nuestros deberes y derechos son inalienables. Tenemos responsabilidades que no podemos eludir, pero también tenemos que ser pragmáticos a la hora de ponerlos en práctica. ¿Por qué? Porque sin reglas no hay orden, y donde hay desorden no está Dios. Desde el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién representa el desorden, el caos, las tinieblas? Evidentemente que Satanás, por lo que nosotros tenemos que aprender a vivir en el orden de Dios. Y para poder vivir en orden tenemos que saber cuáles son las leyes y decretos que Jehová ordena. Si nos vamos al libro de la Biblia o a los diferentes libros de la Biblia, la que usamos los evangélicos, son en la recopilación de 66 libros, pero hay uno en específico que recoge y establece las principales leyes de Jehová y son las que los judíos hoy en día llevan como su principal estilo de vida. Se llevan de esta ley porque indudablemente a través de ellas pueden tener hoy la capacidad que tienen a nivel mundial. Los judíos son los principales en el comercio del diamante, los principales en el comercio de los bancos a nivel mundial. En fin, incluso a nivel armamentista, el pueblo de Israel es uno de los más preparados. ¿Y por qué este pueblo es tan rico? Bueno, es sencillamente porque tienen una formación cuyas leyes son inquebrantables. Y si nosotros pusiéramos en práctica, y aquí me encuentro con mi hijo y siempre le hablo de esto, poner en práctica las leyes, poner en práctica los principios, es lo que nos ayuda a nosotros a poder vivir organizadamente. Y donde no hay caos, hay orden. Donde hay orden, las cosas van bien. Donde hay orden, la gente se respeta mutuamente. Donde hay orden, cada cual respeta los espacios de los demás. Hoy en día nuestras sociedades, y principalmente nuestras sociedades bíblicas cristianas, tenemos que empezar a vivir enfocados en lo que dice la palabra. Y el tema de hoy habla acerca de las responsabilidades, deberes y derechos de los cristianos o miembros de la Iglesia de Cristo. Voy a hablar primero de los deberes y responsabilidades que tenemos, y son algunos aspectos interesantes que me gustaría que cada uno de ustedes vaya tomando notas, y sobre todo lo que dice Efesios 6:18. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Es indudable que tenemos que estar, los miembros de la iglesia, alerta a lo que está aconteciendo o lo que ha de acontecer. Cada miembro de la iglesia suele ser responsable de asistir regularmente a los servicios de adoración, participar en la oración de la iglesia y en los diferentes movimientos de estudios bíblicos. El principal aspecto que voy a tratar ahorita es el de la adoración y el compromiso espiritual. La palabra dice que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No dejemos de orar porque tenemos que velar en todo tiempo. No podemos dejar de estudiar la palabra porque eso es el principio de la sabiduría. Es el temor a Jehová. ¿Cómo se obtiene el temor a Jehová? Estudiando la palabra, leyéndola, meditando en ella, escudriñando la palabra. Ese es el compromiso de nuestra fe. Tener oración, adoración, tener ese compromiso espiritual. Para adorar a Dios tenemos que reconocer quién es Él y cuáles son sus atributos. Dios es soberano, es rey, es el Abba, nuestro Padre, es el Todopoderoso. En fin, Él tiene manifestaciones de su poder que se adhieren a cada situación de la vida. Y cuando nosotros aprendemos a vivir en estos aspectos de la vida,
nos va mucho mejor. Entonces es necesario tener la responsabilidad y el deber de ir a la iglesia constantemente, de estar comprometidos con nuestra oración, nuestro tiempo de oración en diferentes horas del día, los tiempos de participar en los estudios de la palabra, no solamente en la iglesia, tenemos que tener estudios de la palabra en familia, a solas, pero también en nuestra congregación. Hoy en día las iglesias tienen que, o me imagino que las iglesias están estableciendo esto por la necesidad que hay de enseñar la palabra. No podemos tener iglesias hoy en día que no enseñen la palabra, que no haya estudios bíblicos. Por ejemplo, muchas iglesias tradicionales tienen la famosa escuela bíblica que se hace los domingos. Pero esta escuela bíblica forma a grandes generales en el futuro. Sin el conocimiento de la palabra, sin una persona debidamente capacitada que sepa instruir a los demás, a los pequeños en la fe y aún a los que ya tienen cierto tiempo en estos caminos, es necesario que seamos todos bien formados. Indudablemente, hoy en día se puede tener acceso a muchos contenidos. Hoy se puede tener acceso a muchos materiales, que no quiere decir que sean del todo buenos o correctos. Hay muchas filosofías extrañas hoy en día, hay mucho conocimiento raro de la palabra, supuestamente. La palabra no trae confusión, la palabra trae revelación, trae paz, trae orden. Y las iglesias tenemos que establecer el orden de Dios a través del estudio de la palabra no adulterada, como dice la misma Biblia. La palabra que no está marcada con intereses particulares, la palabra que está sencillamente anclada en el conocimiento de la verdad. Cuando Jesús prometió el Espíritu Santo, dijo que iba a venir sobre nosotros el Espíritu de verdad. Significa que había flagelo, había mentira, había maldad. De hecho, Él sufrió la maldad y la mentira de uno de los suyos, que fue Judas. Pero el sustento de la palabra nos da a entender a nosotros que aunque hayan Judas a nuestro alrededor, la palabra nos va a anclar en la fe, en la verdad, en el conocimiento y por tanto asistiendo a la iglesia constantemente, adorando a Dios constantemente, teniendo el compromiso de orar los unos por los otros, significa que vamos a poder crecer en lo adelante. La palabra dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Y ahí dice entonces la palabra que les hablaba, la segunda parte que les leí hace un rato de Efesios 6:18, ahora se lo voy a leer completo. Oren en el Espíritu en todo tiempo, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. ¿Por qué hay que estar alerta y estar orando en todo momento? Porque las acechanzas del diablo no duermen. La gente no quiere entender que el diablo no descansa, no toma día libre, no toma vacaciones. Y la gente se está tomando el ir a la iglesia como el ir a un club social, como ir a un lugar a donde se van a sentir muy bien en un ratito, cantamos aleluya y me voy a la casa. Pero los problemas siguen porque no ha habido una transformación, no ha habido una integración de la palabra a nuestras vidas. La palabra de Dios es viva y eficaz, es cortante como espada de doble filo y por consiguiente la palabra de Dios cambia, transforma, renueva, hace cosas maravillosas en el ser humano. Y mientras nosotros no apliquemos este concepto, indudablemente no podremos alcanzar la estatura del varón perfecto. Bueno, en este segundo fragmento o en este segundo segmento, quiero hablarles acerca de los deberes y derechos de los miembros de la iglesia que tienen que ver con la participación y el servicio comunitario. Se espera que los miembros de la iglesia se involucren en las diferentes actividades y los programas de la congregación. Por ejemplo, los grupos de estudio bíblico, los grupos de apoyo a las actividades de servicio, de acuerdo a cómo su estructura organizacional esté plasmada. La gente de la iglesia tiene que participar, es decir, si usted es miembro de una congregación, tiene que participar en los diferentes grupos de trabajo. Nosotros tenemos una estructura muy bien organizada en la que hay diferentes servicios, diferentes grupos, diferentes ministerios. Nuestra iglesia está formada por ministerios y cada ministerio es dirigida por una persona o una pareja y esas personas
trabajan con un programa especial para cada área de trabajo. Entonces, se les enseña desde el principio a tener participación, a ser proactivos, a tener un servicio en su comunidad de fe en el cual puedan darle a Dios su tiempo. No queremos enfocarnos solamente en que la gente venga y se siente en la iglesia y participe de la adoración, de la alabanza, del servicio y luego se vaya. Necesitamos cambiar el aspecto de la mentalidad de el miembro y el líder, o del líder y el servidor. Todos somos llamados a servir. Un grupo es llamado a ser líder. Pero el que está sirviendo puede formarse en el tiempo para alcanzar la estatura de liderazgo, porque el liderar conlleva el hecho de que tengamos el compromiso de participar dirigiendo a un grupo de personas, mientras que el que sirve tiene que acatar lo que el líder le establece, pero está sirviendo dentro de la iglesia. Ahora, no todos pueden ser líderes en el mismo momento. Hay que hacer una separación. Y para eso hay que tener ciertos niveles de formación, ciertos niveles de trabajo, de preparación y cierto tiempo dentro de la iglesia para ir ocupando esos lugares de trabajo. Pero todos podemos participar en la iglesia. Todos podemos participar en los grupos de estudio bíblico, en los grupos de oración, en los grupos de intercesión, en los grupos de ayuda con los diferentes ministerios de niños, de social media, que hoy se usa bastante. Principalmente la gente joven. Hoy en día se están levantando incluso hombres y mujeres ya de cierta edad que les encanta la fotografía o que en algún momento estudiaron video, fotografía, cine en la universidad o la escuela. Y cuando vienen a la iglesia le da la oportunidad de servir en esas áreas. Pero también están los líderes y servidores del parqueo, los que trabajan con los niños, los maestros, los de alabanza, los músicos, en fin. Lo importante es que tengamos el deber y el derecho de participar en los diferentes servicios activos dentro de la iglesia. Vamos a ver qué dice Mateo, capítulo 20, de los versos 26 al 28. Dice, pero no será así entre ustedes, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá servir a los demás, y el que quiera ser primero deberá ser esclavo, tal como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está el trabajo de la participación en la iglesia, es servir. Todos podemos servir, pero tenemos que querer, anhelarlo, desearlo, para poder ser formados y servir sin impureza, sin mancha, sin pecado. Qué bueno es poder nosotros decir, voy a servir en mi congregación, y a través del servicio yo voy a ser formada, voy a ser formado, voy a ser instruido y voy a menguar para que en mi servicio el que crezca sea nuestro Señor Jesucristo. Ahora llegamos a un tercer aspecto de los deberes y derechos de los miembros de la iglesia, y es la contribución financiera. Es un tema para mí muy delicado. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente que ha sido lacerada. Hay mucha gente que se ha ido de las iglesias porque piden mucho, pero un corazón agradecido siempre tendrá la manera de dar, de aportar, de ser generoso. No significa que nosotros como iglesia abusemos del pueblo. Mucha gente en la iglesia espera que los miembros contribuyan financieramente, o más bien las iglesias esperan que los miembros se constituyan en aportes o aportantes financieros regulares para sostener la iglesia. Eso es cierto. Pero la palabra dice que Dios bendice al dador alegre, no al pedidor alegre. Hoy en día tenemos que entender, y es como nosotros formamos en nuestra iglesia, en New Times Church, la iglesia Nuevos Tiempos. Le enseñamos a la gente que usted contribuye al reino de Dios, no le da a Dios. Quiero que tengan claro esto. A Dios no le damos absolutamente $1, 1 centavo, 1 peso, según el país o la moneda en la cual usted se desenvuelve en su país. Nosotros pedimos a Dios siempre la sabiduría en esto porque es un tema muy delicado. Es cierto que tenemos que aportar en la iglesia, pero tenemos que enseñar a que la gente aporte con amor, no con dolor, no con tristeza.
Y cuando usted le enseña a la gente que usted no está detrás de ellos por lo que traen al arca, por lo que traen a la canasta, sino por su alma, por su salvación, entonces la gente va a dar con amor. La gente va a venir a la iglesia y va a contribuir. Pastor, pastora, ¿qué necesitamos, pastor? Mire, veo que hace falta esto, pastor, mire, quiero aportar esto, yo quiero participar en esto. La gente activamente lo hace y esta fue la manera con la cual nosotros nos formamos en la República Dominicana, país del cual venimos, y de la iglesia Casa de Restauración, los pastores Roque y Elizabeth, de la iglesia de donde nos formamos nosotros y nuestros hijos. Allí no se pide dinero, allí no se pide contribución, allí se enseña a la gente a dar con generosidad. Y yo me río cada vez que hago este relato, porque cada vez que vamos a diezmar y ofrendar, se hace con música, se hace con alegría, se hace con merengue. El merengue, bienvenidos a la Casa de Restauración, vengan los sedientos, los enfermos, los cautivos, vengan todos, vamos a cantar una canción en merengue, pero un merengue rico en instrumentación. Y yo recuerdo que mi papá siempre va muy alegre, muy gozoso, y siempre hago esta historia porque ahí sí se da la aplicación. Y repito, estoy aquí con mi hijo Ángel Emilio, que él nació y se crió en esa iglesia hasta que llegamos aquí a Estados Unidos, a la ciudad de Tucson, Arizona. Él sabe que nuestra formación era de ir a la iglesia, de ir por los pasillos laterales y regresar por el centro, una iglesia muy grande, Casa de Restauración, ir con nuestro sobre, y se nos enseñaba lo siguiente: el dinero que usted va a entregar a la obra de Dios, a la congregación, no lo arrugue, no lo apriete, no lo maltrate, tráigalo de conformidad o de preferencia vamos a decir, en un sobre. Cuando usted le va a pagar al banco, el banco no le acepta los billetes que están así desbaratados, así. Usted tiene que organizarlo. Entonces, si es para la casa de Dios, al lugar donde nos congregamos, nuestra contribución financiera para el desarrollo de la obra de Dios, vamos a tratarlo bien. Porque la palabra dice que de la manera como sembramos, así cosecharemos. Y yo le pregunto, ¿usted quiere tener una ofrenda o un ingreso arrugado? ¿Una retribución divina arrugada, pobre, fea? No, todo el que da quiere que Dios le retribuya con bendición, con prosperidad, con multiplicación. Es lo que yo he entendido toda mi vida. Yo no podría darle una ofrenda a mi Dios en la iglesia, y cuando digo a mi Dios es a la congregación. Lo que pasa es que esto se ha convertido en una moda, en una rutina, y uno mismo cae a veces en ese error de decir, yo le voy a dar a Dios. No, a Dios no se le da, a Dios se le pide. ¿Qué usted le da a Dios? Le da su oración, su tiempo de búsqueda, de recibir, o más bien de buscarla en la palabra, de orar, de adorar a Dios, darle exaltación, darle gloria, darle honra. Ahora, en la iglesia en la que usted se congrega, traiga su contribución financiera. Su contribución le va a ayudar a que usted pueda tener la capacidad de tener una retribución en base a lo que siembra. Entonces, vaya a la iglesia a la que usted le sirve al Señor y aporte, pero aporte con amor. Porque la palabra dice que Dios bendice al dador alegre. Cuando usted da por dolor, cuando usted da por impulso, por presión o por no quedar mal, mire, yo no comparto eso y no creo que le vaya bien en sus finanzas si usted está aportando dinero de manera opresiva, que usted esté aportando porque le estén diciendo hay que traer esto, hay que... No. Dios bendice al dador alegre. Ahora, no sea escaso. Cuando usted vaya al altar, siembre con amor, siembre creyendo que usted está sembrando en la tierra en la cual Dios le plantó, que es su iglesia, y que en esa iglesia va a haber programas de desarrollo, de avance, de crecimiento, donde usted va a poder tener confort, seguridad y muchas cosas buenas. Pero recuerde, es un deber y un derecho de nosotros los miembros de la iglesia aportar nuestra contribución financiera para el desarrollo de la obra de Dios. Cada iglesia necesita que usted y yo aportemos. Incluso los pastores tenemos que diezmar y ofrendar, no solamente nuestro tiempo y servicio, sino también nuestros recursos económicos. Primera de Corintios 16:2 dice: a cada uno de ustedes se le aconseja que ponga de lado algo de dinero para todos los domingos. La cantidad dependerá de lo que haya ganado,
para que no haya que recoger ofrendas cuando yo vaya. Esto es Pablo mandándole en la carta a los Corintios un mensaje. Cada domingo, cada semana, aparte una ganancia, una porción de su ganancia, de acuerdo a sus ingresos. Es como cuando en principios de año se celebra el famoso servicio o el famoso mes de las primicias. Yo no entiendo cómo es posible que se le pongan montos o cantidades a las ofrendas de las primicias. Se supone que una primicia es la cantidad total de lo primero que usted recibe. Pero eso es un tema para más adelante. Pablo dice que cada semana saquen una porción para llevarla a la iglesia, así para cuando él vaya no haya que recoger ofrenda especial. El cuarto aspecto que quiero tratar en el día de hoy, en el tema de deberes y derechos de los cristianos, es el de evangelización. Cada miembro de la iglesia a menudo tiene que estar alentado a compartir su fe con la gente que le rodea, de invitar a otros a unirse a la vida cristiana y sobre todo tenemos el deber y el compromiso de proclamar el evangelio. Marcos 16:15 dice: vayan por todo el mundo y anuncien, prediquen, pregonen las buenas noticias a todas las personas. Noticias de fe, de esperanza, de salvación, de sanidad, de solución, de milagros. Evangelizamos no solamente con un megáfono, evangelizamos, y eso lo digo siempre en mi congregación, evangelizamos, señoras y señores, con nuestro ejemplo, con nuestra propia vida, cómo hablamos, cómo nos conducimos. Hay gente que es cristiana y llega a los lugares y no saluda a nadie. Yo recuerdo un amigo, compañero de trabajo que ya está en la paz del Señor, don Modesto Amado, me decía: compadre, íbamos siempre a los negocios, a visitar empresarios, a hacer grabaciones, a hacer reportajes. Y yo inocentemente, tenía unos 20 y tantos años, llegaba y, como él era la figura principal, no saludaba. Y él me tocaba siempre y me daba duro en el hombro: compadre, salude a la gente. Usted no sabe si mañana necesita una gente de esta que usted salude. Compadre, pero no lo conozco. ¿Qué importa que no lo conozca? Y eso me marcó, Ángel, porque evangelizar es dar un buen testimonio. Es llegar al lugar, saludar, tener cortesía. La cortesía es muy buena para la vida diaria. La cortesía es necesaria para el desarrollo y el buen desenvolvimiento de una sociedad y de nosotros como individuos. Y si queremos evangelizar, lo primero que tenemos que hacer es perder el miedo escénico y entender que Cristo necesita nuestro trabajo evangelizador. ¿Qué es evangelizar? Es llevar la palabra de fe y de aliento, la palabra de fe y de esperanza a tanta gente angustiada, necesitada, a tanta gente que tiene problemas hoy en día. Yo les encomiendo a todos ustedes que no tengan miedo. Evangelicemos, llevemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Yo sé que me dirá: yo lo he hecho, pero es que me rechazan. No le importe el tiempo que le rechace. Necesitamos predicar el tiempo correcto, la palabra correcta, a la persona que se nos ponga enfrente. ¿Sabe que evangelizar es de sabios? Es esparcir la semilla de la fe, es esparcir la semilla de la palabra de esperanza. Y hoy en día hace falta mucha gente que se levante, no en las redes sociales solamente, no. Es más, la gente lo ve y ni caso le hace. Tenemos que entrar a los lugares donde la gente necesita la palabra. Recuerdo que hace años atrás teníamos un ministerio que se llamaba Jóvenes de Éxito. Y este grupo salía a las calles a evangelizar. Y recuerdo que íbamos caminando por las calles, íbamos llevando la palabra, le preguntábamos a la gente en las estaciones de autobuses, en los restaurantes, en la salida de los negocios, de los supermercados. Invadíamos la ciudad, grupos gigantes, un gran grupo de personas, hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes. Y nos esparcíamos en grupos y tomábamos una área de la ciudad y en los semáforos, le hablo de 30, 40, 80 personas en una comunidad, todo el mundo llevando una palabra de fe y de esperanza. Y recuerdo que habían prostitutas en las afueras de esos negocios,
prostitutas que decían, wow, aquí nadie nunca había venido a darnos una palabra. Y no es que entrábamos al lugar de prostitución, es que cuando estábamos compartiendo en el entorno, ellas salían a las aceras y no decían que querían la palabra ni querían el mensaje. Sin embargo, sus rostros nos decían, acérquense, predíquennos. Y yo recuerdo que las muchachas y las mujeres de la iglesia se acercaban, oraban por ellas, le daban palabra, y algunas de ellas llegaron a apartarse de esa vida y se convirtieron al Señor. Y hoy en día todavía le están sirviendo al Señor. No diré nombres por ética moral y profesional, pero conozco amigas, hermanas de la fe que eran prostitutas y hoy le sirven al Señor porque alguien la evangelizó, le dio seguimiento, le dio un seguimiento constante, y hoy en día esas personas le sirven al Señor. Hoy predican la palabra, hoy se están ganando a otros. Por lo tanto, como deber de nuestra vida cristiana, tenemos que evangelizar, llevar la palabra a quien lo necesita. En las estaciones de combustible, en las estaciones de autobuses, ahí nos subíamos a los autobuses y empezábamos a predicar a la gente en la gasolinera, en cualquier lugar. Y la gente empezaba a llorar porque la gente afuera tiene muchos problemas. Y lo que encuentran casi siempre es golpes, vicisitudes, oposición, dificultades, y no logran encontrar a alguien que le dé una palabra de aliento o de esperanza. Por lo tanto, el mensaje de evangelización trae aliento, trae fe y trae esperanza. Ponte a evangelizar, usa la palabra. ¿No sabes cómo hacerlo? Empieza a leer el libro de Juan. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el libro de Génesis lo dice también. En el principio estaba el verbo, que era la palabra, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Es decir, en el principio estaba Dios. La palabra que salía era de Dios. Su presencia era divina. Él estaba ahí y nos enseña a través de su mensaje en el libro de Juan que Él está en medio nuestro en todo momento. Quien te va a dar la sabiduría, la fortaleza, la gallardía, la capacidad es Dios, pero tienes que llenarte de su palabra, leyéndola, estudiándola, meditando en ella, orando, leyendo Proverbios, Salmos, Eclesiastés, y a los que están enamorados, el libro de los Cantares. Es posible que a usted le pase como a mí. Mi esposa, yo la evangelicé con el libro de los Cantares y se enamoró. Hoy estamos bien casados y estamos juntos aquí en Tucson, llevando a cargo la obra de la fe, una iglesia hermosa que estamos pastoreando que se llama Nuevos Tiempos. Entonces, ¿ves que también sirve para las cosas del amor? Evangelice a los que están solteros. Aprendas esa técnica. Seguimos con más. Bien, hay dos aspectos rápidos e importantes que quiero tocar ahora, que son los puntos 5 y 6 de los deberes y derechos del cristiano. Es el apoyo pastoral. Toda persona que va a la iglesia, que se congrega en una iglesia, debe tener la norma de mostrar apoyo y respeto hacia sus pastores y sus líderes. Y cuando hablo de apoyo pastoral, es gente que pueda adherirse a la visión de sus pastores, no gente que venga a llevarle la contraria y hacerle guerra a sus líderes. Por favor, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de gente que quiere ser guiado por una persona a la cual Dios escogió para guiar a un pueblo. Usted tiene que ir y adherirse a la visión que Dios le dio a esos pastores y a esos líderes espirituales. Tienen que buscar orientación con sus pastores, consejo espiritual cuando sea necesario. A través de ellos usted puede crecer indudablemente, crecer en su vida espiritual, en su vida personal, en su vida profesional, porque van a ser sus orientadores y sus consejeros permanentes. Entonces, reciba apoyo pastoral. Usted va a recibir apoyo pastoral. Es un deber que usted tiene de recibir este apoyo. Recibir el apoyo de sus pastores, que le pueda visitar, que usted se pueda reunir con ellos, que usted pueda recibir consejos e incluso que también aprenda a recibir de sus pastores regaños cuando sean necesarios. Y usted dirá, no, a mí no me gusta que me regañen. Pues déjeme decirle que cuando Dios me llevó a casa de restauración,
a la iglesia en la cual nos formamos y Dios nos lanzó hacia las naciones. Cuando llegué ya yo era predicador en la radio, en la televisión, ya yo tenía un cierto nivel de fama, por así decirlo. La gente me conocía en la comunicación de mi pueblo. Sin embargo, algo que me marcó, mi pastora me dijo: aquí no importa quién sea, todo el que viene comienza desde cero. Aquí no importa que sean predicadores, que sean profetas, evangelistas, maestros, querubines. Aquí el que viene tiene que comenzar de cero. Yo le dije: madre querida, aquí estoy. Yo no vine a buscar posición, vine a obedecer la voz de Dios que me dijo: te quiero en casa de restauración. Y ahí estuve por 12 años, hasta que salimos para Estados Unidos con la misión de trabajar en la obra del Señor. Pero yo recibí apoyo pastoral y yo recibí regaños cuando eran necesarios, porque uno como cristiano también comete errores. Uno como cristiano también se equivoca. Uno como cristiano tiene que tener un padre espiritual, un consejero, un orientador, un guía, o una pareja de pastores que te orienten y te guíen, que se reúnan con usted constantemente, que te den seguimiento. Y eso eran mis pastores Roque y Elizabeth. En momentos buenos celebraban con nosotros y en momentos que tenían que llamarnos la atención, lo hacían. Y no solamente era de una manera hermosa y amistosa, en ocasiones fueron con palabras muy fuertes. Hoy en día la gente, si usted le llama la atención a la iglesia, se le van de la iglesia. Pues yo no me iba de la iglesia, yo me quedaba. Yo siempre fui el mismo ser humano en todo momento que fue capaz de recibir los regaños como también recibir los aplausos. Entonces, como deber y como derecho, usted tiene que recibir apoyo pastoral. Le hago una pregunta. Donde usted se congrega, ¿recibe apoyo pastoral? ¿Recibe consejería espiritual? ¿Recibe la visita de sus pastores? ¿Sus pastores le ayudan a resolver algunos problemas? ¿Sus pastores se congregan en la misma mesa que usted? En pocas palabras, si usted no tiene un pastor o pastora o pastores que hagan esto, le encomiendo que le ore al Señor y enfile para un lugar donde usted pueda recibir la orientación adecuada. ¿Sabe por qué? Porque un pastor tiene que oler a ovejas. Yo no concibo la idea de que hoy en día hay una ñoñería tan grande, y ahora voy a hablar como profeta, con la autoridad profética que tengo para este tema. No concibo la ñoñería de que haya pastores que no se congregan con la gente. La gente se congrega con ellos, pero ellos no comparten con la gente. Eso es delicado, eso es peligroso. Ese espíritu faraónico es diabólico, por tanto no puede estar enraizado o arraigado en la iglesia. Hay que erradicarlo. Yo les recomiendo que el que se crea muy grande y que crea que la gente está ahí obligada, que tome en cuenta que no hay necesidad de esa actitud, porque fácilmente seríamos cortados por la misma mano de Dios. La gente tiene el derecho de recibir de sus pastores consejería, apoyo, mentoría, seguimiento, formación, instrucción, dirección, pero también la gente tiene el derecho, o el deber más bien, de respetar a sus pastores. Ambas cosas van de la mano. Y el otro punto en el mismo tema que quiero tratar es el tema de una vida ética y moral que tenemos que vivir hoy en día. Una vida ética y moral donde los miembros de la iglesia vivan de acuerdo con los principios canónicos de la palabra de Dios, con las enseñanzas éticas que nos enseña la misma palabra de Dios. No hay manera de que nosotros podamos vivir en dos aguas. Dice la palabra que una fuente no puede dar agua dulce y agua salada. Nosotros los cristianos tenemos que ser éticamente formados, instruidos y comportados. Es decir, ética y moralmente tenemos que ser el referente para que la gente en este tiempo no se equivoque. Para que la gente en este tiempo no deje de seguir a Cristo por una mala práctica de alguno de nosotros.
Es necesario, mis hermanos, que nosotros practiquemos un evangelio puro, digno y bueno en este tiempo. Es necesario que seamos nosotros el referente moral que los demás quieran seguir. Es necesario que nos mostremos delante de la sociedad como personas honestas en las cuales se puede confiar. No concibo la idea de que haya una sociedad que no crea en cierto tipo de cristianos porque toman prestado y no pagan, porque mienten, porque no cumplen y por una cantidad de cosas que hoy en día nos demuestran que hay mucha gente en la iglesia que aún no es cristiana. Va a la iglesia, es miembro de una iglesia, pero le falta conocer a Cristo. Le falta conocer la palabra, le falta conocer sus mandamientos y ponerlos en práctica. ¿Qué dice el libro de Deuteronomio? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y en ese momento es Moisés que le está hablando al pueblo de lo que Dios le había dicho en el monte Sinaí. Si pusieres atentamente tus oídos a la voz de Jehová tu Dios y pones por obra estos mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces te irá bien. Y ahí empieza una cronología de hechos y de cosas que si las hacemos nos va a ir bien. Y ahí entra la vida ética y moral. Aceptar la voz de Dios y hacer las cosas éticamente correctas. Pero también hay consecuencias. Tenemos las consecuencias de si no hacemos lo que establece la palabra, no nos va a ir bien, nos va a ir muy mal en todo lo que hagamos. Una cosa es estar siendo procesado por una situación y otra cosa es usted estar siendo procesado porque todo lo que hace lo hace en contra de la Biblia, al revés de la palabra. Odia, tiene rencor, miente, hace maldad, vive con trapisondas y haciendo cosas malas. A Dios no le agrada esto. A Dios no le agrada esto. Nuestra vida ética y moral tenemos el deber y el compromiso de comportarnos como cristianos genuinos, de comportarnos como seres humanos que tienen una vida cristiana aceptable, de una vida cristiana que no tiene mancha, una vida cristiana que uno no tiene de qué avergonzarse. Es necesario que vivamos de acuerdo a como establece la palabra. Fueron 6 aspectos que les hablé durante este tiempo: el compromiso y la responsabilidad de la adoración y el compromiso espiritual en las que se incluyen orar, adorar y estudiar la palabra. Tener participación en nuestra iglesia, y esto incluye tener un compromiso de servir en nuestra comunidad de fe. También de tener la capacidad, el deber y el compromiso de contribuir con nuestras finanzas y ser dadores alegres, y que seamos enseñados correctamente para dar a Dios, para dar a la obra del Señor, para dar en la congregación las cosas materiales que nosotros podemos de acuerdo a nuestra posibilidad financiera. También tenemos el compromiso de evangelizar, el deber de evangelizar, pero también tenemos el deber de recibir apoyo moral, apoyo pastoral y tener una vida ética correcta. Mis hermanos, hasta aquí este espacio. En este podcast hemos hablado por cerca de 40 minutos de estos aspectos interesantes. Sabemos que es apenas el inicio de un material extenso, un material de gran bendición, de gran sabiduría, que va a hacer crecer al pueblo de Dios. No quiero extenderlo demasiado porque la idea es tener un mensaje compacto, fresco, renovador y que ayude al pueblo a crecer, que ayude al pueblo a salir de dudas. Gracias por estar en sintonía. Este es el principio de una serie de mensajes y de programas que estaremos publicando a través de nuestras plataformas y a través de las diferentes estaciones de radio y de televisión en las naciones. Yo soy el pastor y profeta Román Martínez. Gracias a mi hijo Ángel Emilio como director y productor de este espacio. Agradecer a mi familia por el apoyo y por supuesto a nuestra gente de Mindshare Studio Club, donde estamos haciendo esta hermosa producción aquí en Tucson, Arizona. Dios les bendiga y recuerde, oremos por la paz de Israel.